if this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. So this one is a requested video for those people who are doing A-level. ¿Te puedes presentar, por favor? Hi, soy Luca. Okay. Luca Grafa, soy alemán. Perfecto. So the test is going to be between 21 to 23 minutes long. The first part is going to be a card that you've been given out to. You've been given 5 minutes to prepare this card, and I'm going to ask you the questions as printed on the card. And after that, I will time you. I'll give you 2 minutes to present your IRP, and then further 9 to 10 minutes to ask you some follow-up questions. Okay. Are you clear? Okay. It's just la mayoría de los jóvenes no tienen suficiente dinero para emanciparse de sus padres. Esto es debido a la falta de trabajo y las precarias condiciones de trabajo. El Consejo de Juventud denuncia: en España se destina 35 veces más presupuesto a la tercera edad que a la infancia, educación y juventud juntas. Es una anomalía a nivel mundial. Okay? So that's what you've been given. Okay? Okay. So this is from the theme Aspects of Political Life in the Hispanic World. Subtheme Jóvenes de hoy, Ciudadanos del mañana. Okay? Okay, Luca, ¿a qué edad piensas que es mejor emanciparse? Pues creo que la mejor edad para empezarse es entre 20 y 25. Okay, vale. Porque en estas edades acabas con la carrera y con los estudios. Okay. Y estás preparado para empezar su propia vida. Okay. ¿Te parece justo que el gobierno no invierta suficiente dinero en los jóvenes? No, no me parece justo, porque creo que los jóvenes son muy importantes, porque luego son los que trabajan, los que se tienen que buscar su propia vida, y por eso creo que el gobierno tiene que influir más en sus vidas y con apoyo y ayuda para que puedan empezar con su propia vida adolescente. Okay. Alguna gente afirma que España no es país para jóvenes. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que España sí que es un país para jóvenes, porque depende de dónde vives. Las ciudades son muy renovadas, muy nuevas, donde hay muchas universidades y muchas cosas para jóvenes, pero también depende de en qué territorio estás en España. Como por ejemplo en el norte hay más adultos, más viejos, pero en el sur y en las costas hay muchos más jóvenes y muchas más cosas que hacer para de estar joven. ¿Tú piensas, porque tú eres alemán, ¿no? ¿Tú crees que en Alemania los jóvenes están más apoyados por el gobierno? Creo que depende también de dónde vives. Creo que el factor territorial es muy importante y muy influente, pero por ejemplo en las ciudades grandes como Berlín, capital de Alemania, sí que apoyan un montón a los jóvenes con muchas bibliotecas, muchas discotecas, muchos clubs gratis para que puedan vivir su vida, pero también, claro, como aquí en España hay pueblos, hay ciudades donde no hay apoyo. Una cosa que veo que es muy curioso, porque yo veo que en Inglaterra, por ejemplo, hay muchos más trabajos para los jóvenes y tienen más posibilidades de ganar dinero mientras estudian, por ejemplo. ¿Cómo compara esto con España? Pues en los costes, los restaurantes y todo eso ayudan a los jóvenes para que se puedan buscar trabajo como camareros y todo esto, pero por ejemplo en ciudades que están más dentro de España no hay mucho apoyo en lo que significa buscar trabajo, porque creo que hay falta de trabajo literal,
las empresas y todo eso se están intentando buscar los profesionales y claro, no quieren ayudar a los jóvenes porque son jóvenes. Ya. Vale, ahora te voy a hacer dos preguntas sobre el tema que hemos hablado antes, que son, ¿a qué edad saliste tú de casa? Yo salí de mi casa bastante temprano, pero para estudiar, porque claro... ¿Y fue difícil esta época de salir de casa, de vivir tus propias experiencias? Eso es lo que se hace, ¿no? Se hacía mucho más antes. Yo creo que aquí en Inglaterra se hace mucho más, eso es lo más común, ¿no? Yo creo que es lo que se espera, que se salga de la casa pronto, que se empieza la universidad y todos los jóvenes, yo creo que en España también espera esta época con mucha ansiedad, ¿no? Claro. Cuando sales de casa hay muchos problemas también para resolver, pero es chulo, es interesante. Claro. Muy bien. Ahora, Luca, vamos a pasar a la otra sección del examen. Vamos a ver tu presentación, que van a ser 2 minutos. No voy a decir nada en esos 2 minutos, vas a hablar y luego conversaremos sobre lo que has hablado. Para que no pase mucho de tiempo, pues voy a poner el reloj, ¿vale? Ok, muy bien, pues cuando estás ya puedes empezar. Vale, pues si hablamos sobre España encontramos muchas separaciones, muchas diferencias, porque desde la Constitución de 1978 España está dividida en 16 comunidades autónomas, los cuales tienen muchísimos diferentes políticos, territoriales, climáticos, culturales, diferencias en la moralidad, y etc. Si hablamos de España, yo voy a hablar sobre Galicia, Cataluña, Andalucía y Madrid, los cuales son las comunidades autónomas más grandes y donde más diferencias se ven. Por ejemplo, si hablamos sobre Galicia, Países Bajos, el norte en general, se puede ver que tiene una entonación mucho más fuerte, mucho más agresiva que, por ejemplo, Andalucía y Cataluña, que se están centrando en tener una entonación mucho más floja, pronuncian la J y la H mucho más floja, mucho más relajada. Y bueno, sobre el factor territorial, Madrid, por ejemplo, ahora mismo está viviendo una crisis de despoblación y de falta de trabajo, de empleos, porque la gente joven está intentando ir a las costas de España, a Cataluña, a Murcia, a los costas de Andalucía, porque ahí tienen mucho mejor clima, tienen mucho más empleo, tienen mucha más facilidad de vivir ahí su propia vida. Y luego, desde la revolución industrial del siglo XIX, también se puede ver que Galicia y los Países Bajos se han separado un poco de España porque han innovado mucho su tecnología y su transporte en el ferrocarril ya antes de todo el resto, así que podían ganar un buen estado, podían ganar su riqueza, por eso españoles consideran el norte como rico. Ya está, Okay. No he hecho ni la mitad. No, puedes seguir un poco. Como vamos hablando, pues no pasa nada. Vale. Vale, entonces, estás hablando de la riqueza, estabas ahí parada un poquito, ¿no? Vemos que hay unas regiones que son mucho más ricas que otras. ¿Cómo influye eso el desarrollo dentro de la educación, por ejemplo, o dentro de la salud? Pues claro, si las comunidades autónomas o los capitales, las ciudades son más ricos, pueden innovar mucho más en la educación, en la farmacia, en la medicina y pueden comprar mejores tecnologías y muchos mejores profesores para tener muchas más maneras de educar a niños. Vale. Y hablamos mucho de Madrid y de Barcelona, ¿no? Y cuando estamos hablando de comunidades autónomas, ¿a cuál pertenece Barcelona? Barcelona pertenece a la comunidad Cataluña, que es arriba en el norte. Vale. ¿Y ves que hay mucha diferencia entre
la cultura de esa región? Por ejemplo, si lo comparas con el sur. Sí, yo en mi opinión diría que sí, porque en Cataluña creo que la gente es un poco más, no sé cómo decirlo, es un poco más, no agresiva, pero son un poco más introvertidos, no son muy extrovertidos como los de Andalucía, que son muchos de bailar, de fiesta y de vivir su vida ahí fuera. Okay. Es un poco más felicidad, la gente del sur, a lo mejor, sí. Lo que estás intentando decir, ¿no? Sí. Vale, y una cosa curiosa que noto es que cada región tiene su bandera. ¿Qué opinas de eso y por qué crees que es eso? A mí me parece chulo que cada comunidad autónoma tiene su bandera, porque cada comunidad autónoma también tiene sus principios, tiene su política, así que me parece bien que tienen diferentes banderas, las cuales se representan. A mí me gusta la idea. Es como tener un país pequeño, Sí. porque en el resto del mundo, cuando pensamos en banderas, pensamos en países con sus banderas, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Sí. ¿En Alemania, por ejemplo, es igual o no? Sí, en Alemania también tenemos comunidades autónomas, en total son 26, no estoy seguro, pero también tenemos nuestras banderas diferentes. Vale, ¿y cuántas comunidades autónomas hay dentro de España? Pues en general hay 16 y también podemos contar las ciudades de Ceuta y Melilla que no son comunidades autónomas, pero también los incluimos en eso. ¿Sí? O 17, puede ser 17 contando, excluyendo las dos ciudades autónomas, o son 16. 16 o 17. El número no es importante, la verdad. Pero las dos ciudades autónomas están en otro continente. Sí. ¿En qué continente está? Pues están en el continente África, al lado de Marruecos, justo en la costa. Okay. ¿Tú crees que eso, siendo un hecho, que está fuera de la península, creo que la cultura es diferente porque está en otro continente, o crees que comparten la misma cultura, las mismas características que las demás? Creo que por un parte sí que son ciudades españolas, así que también tienen cultura española, pero creo que también los países que están al lado, como Marruecos y todo esto, también influyen en su cultura, y por eso creo que también es como 50-50. ¿Sí? Entonces creo que a lo mejor son más relajados también, o, sí. Celebran las mismas vacaciones, o... No estoy seguro si celebran las mismas vacaciones, pero sí, creo que sí que son mucho más abiertos, extrovertidos, porque claro, ahí con la influencia de muchos países, creo que sí que son mucho más libres. Okay. El País Vasco, como región, es una de las zonas más ricas en toda España. Cataluña también. Entonces, ¿qué crees que tiene que ver con las conversaciones que estamos teniendo, que han estado teniendo sobre la independencia? ¿Crees que eso ha afectado esas conversaciones? Sí, creo que sí. Como son tan ricos y son tan independientes, creo que las conversaciones sí afectan en el estado de que se quieren independizar y quieren ser su propio país, su propio gobierno. Sí, creo que influye muchísimo además. ¿Y eso es bueno? ¿Crees que es bueno que existan estas autonomías, o crees que sería mejor un solo gobierno con una cultura que diríamos que es española? Entiendo que me parece además bien que son un poco separados, porque eso hace especial a España, que no es solo un país, sino entre el país hay muchos más países pequeños, que eso hace muy especial a España, pero tampoco creo que es necesario que tengan su propio gobierno y todo eso. Creo que sí tendría que ser general, pero eso es solo opinión mía. Vale, ok. Has hablado de despoblación. ¿Cómo afecta a
a los jóvenes esto? Quiero decir, a la hora de buscar trabajo en un futuro y formar una vida. Pues creo que por la despoblación sí que afecta muchísimo a los jóvenes, por falta de trabajo, por falta de empleo, que por un lado creo que también es bueno si hay falta de empleo para los jóvenes, porque así encuentran un trabajo más fácil, pero creo que si hay la despoblación y la falta, tampoco van a comprar mucho, como se va la gente. En cuanto a la identidad regional, ¿crees que eso es muy importante para las personas de cada región? Sí, porque cada región es diferente, así que también las personas, la moralidad es muy diferente. Así que sí, cada persona depende de dónde vive, son diferentes a otros, son individuales. Hay como un orgullo, ¿no? Sí. Yo tengo dos países, tengo Inglaterra y Jamaica, pero no pienso de mi región, siempre digo pues soy británico, soy jamaicana, ¿no? Y es como que hay un sentido de nacionalismo. ¿Crees que eso es diferente en España? No, creo que España también son mucho de nacionalismo, que le gusta expresar que son de este país, que son españoles, pero también depende de la comunidad autónoma, también le gusta decir que soy de ahí, sí. les interesa. Okay. Dentro de España hay lenguas diferentes que nos muestran esa identidad cultural diferente. ¿Nos puedes hablar un poco sobre las lenguas en España? Sí, pues hay lenguas y acentos diferentes. Por ejemplo, en Cataluña encontramos la lengua catalán, que es diferente a la entonación que hay castellano, porque tiene una entonación de J y H, que son los más importantes, más suaves. Pero en vez de que solo es más suave, también hay otras palabras que se diferencian total, escrito y oralmente. Y, por ejemplo, Países Bajos y Galicia también tienen diferentes acentos que también se diferencian del castellano porque son más agudos y más graves, creo. Y, bueno, si no, también hay acentos en diferentes ciudades, pero, claro, eso son más pequeños. Hay muchos otros aspectos culturales cuando pensamos también en la gastronomía. ¿Cómo puedes identificar esas diferencias en cuanto a la comida? ¿Cómo se cambia? Pues depende si estás en la costa o en el interior. Creo que hay diferencias en la carne y el pescado, porque claro, si vives en la costa hay muchos más restaurantes que venden pescado y que venden frutas del mar y todo esto. Y si estás dentro del país como Madrid, como mucho más jamón, muchas más cosas típicas para España, como el jamón serrano, por ejemplo. Pero sí, depende de si estás en el norte o en el sur, hay muchas diferencias en la comida. Vale. Muchos de nosotros, cuando pensamos España, pensamos paella, ¿no? Pero ¿de qué región es la paella realmente? Es una pregunta interesante porque no estoy seguro, pero creo que es de Andalucía, pero no estoy seguro. Ok, vale. ¿De qué región crees que están hablando cuando se habla de las gachas manchegas o el queso manchego? ¿Qué región estamos hablando? Pues creo que estamos hablando de Castilla-La Mancha, pero no estoy seguro. Okay. Muy bien. Y de todas las regiones, todas las comidas que pueden ser culturales o regionales, ¿cuál dirías que es tu plato español favorito? Mi plato español favorito seguro que es la tortilla. Con cebolla. Vale. Sí, porque aquí hay un debate que con cebolla o sin cebolla, pero yo soy team con cebolla. Pues fíjate, eso sí, yo creo que la tortilla, más que regional, igual es nacional. ¿Estás de acuerdo conmigo o tienes otra opinión? No, creo que estoy de acuerdo contigo, porque sí. Vale. Nacional. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta a ti sobre esta estructura de la autonomía española? Lo que más me gusta también tiene que ver con la moralidad de España, porque me gusta mucho que hay un ambiente más abierto, que las personas son mucho más extrovertidos que en Alemania, por ejemplo.
Y bueno, claro, que no tiene que ver con eso, pero también el clima, claro. El clima aquí es mucho mejor. Claro. Entonces, ¿tú crees que el clima afecta cómo es la gente y la región y cómo se vive, no? Claro que sí, el clima tiene que ver mucho porque son tan extrovertidos, tan abiertos. Okay, vale. Pues muchas gracias. Thank you, Luca, for helping us with this more. And guys, I hope you'll find this very useful and good luck for your exam.